Bien, acá ahora estamos en la ciudad subterránea de Derinkuyu, ¿sí? Derinkuyu. Pues Derinkuyu es la ciudad subterránea más grande que se ha encontrado en Capadocia. Se habla de 12 o 13 pisos, ¿sí? 12 o 13 en total, pero 8 pisos están abiertos a la visita, es la más grande. Actualmente en la ciudad de Nevşehir están trabajando en una ciudad subterránea, dicen que es mucho más grande que esta, pero todavía están trabajando. Por eso hoy en día nosotros todavía decimos que Derinkuyu es la más grande. Aquí también, claro, no se sabe, bueno, tampoco se sabe cuánta gente vivió, pero aquí se habla de más o menos 20.000 personas en toda la ciudad subterránea, porque nosotros lo que estamos visitando es una pequeña parte, ¿sí? 20.000 personas. Y también se dice que entre Derinkuyu y Kaymaklı, que hemos visitado, había un túnel. De hecho, se dice que entre las ciudades subterráneas había túneles y se conectaban entre ellos. Por este motivo decimos que en Capadocia había dos bellezas, una sobre la tierra, otra subterránea. En Derinkuyu aquí podemos ver una cocina. Sí, estamos en la cocina y esto es un horno. Es un horno que hoy en día en Anatolia, en algunos pueblos de Anatolia se sigue usando. Se llama tandır. ¿Sí? Tanduri. Viene de los hindús. ¿Sí? Tandoori. Tandır. Por debajo de la tierra para conservar la caloría también. ¿Sí? Hoy en día, por eso todavía de veras en algunos pueblos de esta zona se sigue usando tandır. Y nosotros tenemos una comida que se llama tandır. En México, ¿quién es mexicano acá? Ustedes tienen barbacoa. Sí, muy parecido. Sí, barbacoa, tandır, se hace en un tipo de horno de este estilo. ¿Se pone abajo el animal? Claro, claro, por debajo. El fuego, pero y sobre, claro. ¿verdad? Sí, sobre esto. En muchos países, Bien, amigos, actualmente, claro, acá no hay un lugar grande para juntar a todos, pero aquí eran los depósitos, ¿sí? Igual como hemos visto en Kaymaklı, depósitos de los alimentos. Aquí también. ¿Ah? Esto no se comunica. Este material también es el mismo de toda Capadocia, por eso todo el año la misma temperatura, por eso acá tampoco tenían problema de conservar los alimentos. Estos agujeros que están viendo, depósitos, ¿sí? Depósitos, ahí van a ver muchos depósitos. Estos seguramente eran para líquidos, el resto acá para los alimentos, y estos jarrones también para líquido, ¿sí? ¿Aceites? Más que aceite, es que esta zona no es zona de aceite, Vale. ¿sí? Porque aquí no hay aceituna, olivo no hay, olivo en el centro del país no hay. Por eso aquí que hay uva, por eso en general zumo de uva estos jarrones, en general. Pero si pasamos al Egeo, en Éfeso y todo, van a ver para aceite de oliva, claro. ¿Sal? ¿Sí? ¿Había algún Sal, aquí cerca, bueno, a unos 100 y pico de kilómetros, está el famoso lago Salado. Sí, es un lago de 1.500 kilómetros cuadrados de superficie y hoy en día todavía es muy importante, el 70% de la sal de Turquía lo sacamos de ahí, pero en la antigüedad también era muy importante. Por ejemplo, cuando estaba la ruta de la seda, las caravanas pasaban ahí, paraban aquí para sacar la sal. Sí, salario, sal, ¿no? Se pagaba, por eso sal era muy importante. Y aquí está cerca, a unos 150 kilómetros, está el famoso lago Salado. ¿Qué conservas de carne o conservas de pescado podrían hacerse? Claro, claro. Con sal. Mira, hoy en día en Capadocia hay todavía depósitos así, ¿sí? Que la gente está usando para conservar limones, porque en el sur de Capadocia está la región de Mediterráneo, donde hay mucho limón, ¿sí? Y estos son como, ahora hay depósitos, pero naturales, ¿sí? Por eso hoy en día todavía se usa en Capadocia, y la gente local de Capadocia todavía su trigo, su no sé qué, lo están guardando en pequeños depósitos subterráneos. Por eso es totalmente natural, es muy bueno, buenísimo. Aquí hay mucha humedad y entonces se deterioraría, tiene que ser algo seco. Sí, sí. Pan también es azucarado. Bueno, ok, pero sí, es mejor que... Bueno, pues búscate un plátano, una yuca. Estamos en la iglesia aquí. Como son los cristianos que construyeron, entonces acá también hicieron iglesias, como en Kaymaklı también habíamos visto una pequeña, aquí una un poco más grande y tiene una forma de cruz, miren. La cruz se ve perfectamente. Aquí practicaba su religión. Séptimo piso. Y hay un octavo piso más, que es el último piso descubierto.
y en el octavo piso estaba el pequeño cementerio, digamos, tumbas. Pero es un pequeño lugar, por eso allá hay que bajar no todos de una vez, sino que en grupos, porque por el mismo camino hay que regresar. ¿Sí? Por aquí entonces yo les voy a enseñar. En nuestro planeta hay lugares de gran misterio en lo que podríamos llamar el mundo intraterreno. Son construcciones que en realidad no se puede dar una explicación clara porque están mucho más avanzadas al tiempo en el cual fueron hechas. Y de hecho, inclusive, su datación es complicada. En este sentido, tendríamos una ciudad increíble llamada Derinkuyu, que está situada en la región de la Capadocia, en Turquía. En realidad, en esta zona hay varias ciudades, no solamente Derinkuyu, pero es como la más, realmente es la más misteriosa de todas ellas. Está situada entre los montes Tauro al sur y el Mar Negro al norte, de manera que quedaría más o menos en la zona centro de Turquía. Tiene miles de años de antigüedad, como digo, la datación no está clara, y más de 85 metros de profundidad. Varía entre los 13 y 18 niveles, realmente no quieren decir cuántos niveles son, pero se cree que estarían más cerca de los 18 que de los 13. Más o menos unos 445 kilómetros cuadrados. Gran extensión tiene esta ciudad. Posee unos conductos de ventilación hasta lo más profundo, lo que le hace una construcción muy avanzada tecnológicamente para la época. Más o menos se calcula que podrían haber vivido en esta ciudad entre 20.000 habitantes, 30.000, pero incluso se habla de hasta que pudieran ser 100.000. Porque claro, dependiendo de que se acepten esos 13 o 18 niveles. Cuando se ve esta ciudad haciendo un corte vertical en la tierra, lo que nos recuerda es a un lugar de hormigas. Es por esto que en muchas tradiciones se dice que estas ciudades estaban habitadas por hombres hormiga. Quizá no solamente por la construcción, sino quizás también por su apariencia externa. En esta construcción se encuentran lugares para cultos religiosos, zonas para el ganado, lagares y zonas de, de convivencia de la sociedad que estuviera en este lugar. Es una verdadera ciudad bajo tierra. Los primeros niveles el oxígeno es fácil de sentir, pero conforme se va descendiendo, a pesar de estos conductos que estaban muy bien construidos, sí que realmente llegaban hasta el fondo, pero parece como que cuesta. Inclusive se podría decir que quizás que en un determinado tiempo hubo habitantes que no necesitaban para existir ese oxígeno, o tanto oxígeno como necesitamos los humanos. Quizás pueda ser. En la época en la que se construyó, con la tecnología de entonces, era totalmente inviable haber hecho este tipo de construcción, ¿no? Pues hasta para la actualidad sería muy complejo poder realizar esto. Sobre todo porque, Derinkuyu tiene unas piedra quizá más dura, pero en otras, realmente simplemente con arañarlo con la uña da la sensación de tierra. Sí es cierto que la tecnología que había era como que al contacto con el aire, este tipo de masilla o de material que utilizaran, se endurecía. Todavía más complicado, ¿verdad? Se podría decir que en su complejidad se asemeja a la construcción de las pirámides, porque es extremadamente complejo. Es un tipo de roca, como digo, frágil, por lo que para sostener los pisos superiores hay que poner muchos pilares y muy bien ubicados para que no haya hundimientos.
En realidad se sabe que nunca se hundieron estas construcciones. Sí es cierto que hay ahora mismo en la actualidad determinados pasadizos que están cerrados, pero se cree que no es por un hundimiento natural, sino porque se ha hecho determinadas manipulación de estas zonas para que se hundan. No se sabe quién construyó Derinkuyu, como otras ciudades, como digo, que están en la zona, y el motivo, o quizás sí. Para los arqueólogos no tiene mucho sentido. Según ellos, pudo ser construida para protegerse de invasiones alrededor del año 800 a.C. por los frigios, que estaban emparentados con troyanos. Eso es lo que dicen los arqueólogos, ¿no? Otros dicen que pudo ser los hititas, que son todavía más antiguos que los frigios, pero aún así no encaja por el tipo de construcción, ya que estos pueblos no tenían tecnología avanzada como para poder hacerlos. Esta zona seguía una religión que se llamaba mazdeísmo o zoroastrismo. Era una religión que inspiró o se derivó en el hinduismo. Es como que tienen un origen común, ¿bien? Y también en el judeocristianismo. Fue fundada antes del siglo IV a.C., dicen por Zoroastro. Lógicamente por eso se llama zoroastrismo, ¿no? Su dios supremo fue Ahura Mazda, que lo consideraban como el creador. Pero es que en este libro hay algo muy interesante que os voy a contar. En el segundo capítulo de su libro sagrado, que se llama El Avesta, Ahura Mazda salva a la humanidad de un desastre natural mundial y muy parecido al diluvio de Noé. En este segundo capítulo cuenta que el gran profeta Jima, que fue anterior a Zoroastro, recibió de Ahura Mazda la forma de construir refugios muy similares a Derinkuyu. Le dio las instrucciones, al igual que Yahvé le dio las instrucciones a Noé. Bueno, dicen que Yahvé, aunque en realidad no lo fue. Pero sí que Ahura Mazda le dijo a Jima cómo poder construir un refugio bajo tierra, o varios refugios, que en realidad es lo que fueron bajo tierra, pues muy similares a Derinkuyu. Así Jima construyó una ciudad subterránea de muchos pisos para proteger a un grupo de personas y de animales. Y también explica que plantas, no de una inundación en sí, como podría hablar el diluvio, sino de unas constantes tormentas de nieve, o lo que es lo mismo, una glaciación. El Avesta lo llama invierno maligno. Lo curioso es que el último periodo de glaciación fue hace 30.000 años y terminó hace aproximadamente 10.000 años, siendo hace 18.000 años el momento más crítico, lo que podríamos relacionar con este invierno maligno, por lo que sería posible que Derinkuyu se construyera con este propósito. Según el Avesta, sí. Según el Avesta, debido a este invierno maligno, Jima tenía que aprender a hacer estas ciudades intraterrenas, construir estas ciudades intraterrenas, explicadas muy claramente por Ahura Mazda, de cómo debían de ser. Y además, también se habla claro en este segundo capítulo, que en estas ciudades debía de buscar sobre tierra y, por supuesto, introducir en ellas gérmenes, porque no hablaba de personas en sí o de animales en sí, sino gérmenes de los animales más bellos, más grandes, más sanos. Gérmenes de los humanos más grandes, más sanos, más bellos. Gérmenes de los minerales y de los vegetales más grandes, más sanos, más bellos. Eso de gérmenes, ¿a qué os suena? Así que Derinkuyu, o estas ciudades intraterrenas como Derinkuyu, el propósito que tenían era de salvar todo lo que habitaba la tierra para que no fuera destruido por estas grandes glaciaciones que se dieron en este tiempo, entre el 30.000 y el 10.000 a.C. Fijaros el tiempo del que estamos hablando, donde pudieron ser estas construcciones hechas. Claro, aquí se unen dos cuestiones. Una, ¿quién fue en realidad Ahura Mazda?
Porque claro, para dar esta información a Jima y enseñarles una tecnología tan avanzada y fuera, por supuesto, de todo tiempo, ¿quién era este Ahura Mazda? Investigadores lo relacionan con, no precisamente un dios, lógicamente, sino con alguien que viniera de otros lugares para habitar nuestro planeta. Inclusive lo relacionan con Yahvé, ya que hay escritos muy similares entre unos y otros. Ahura Mazda parece ser el responsable de todo lo que sucedía en la Tierra, según el Avesta, en este tiempo. Representa una forma universal superior de conciencia, aunque tenía padre, o un dios superior, que se llamaba Zurban, que era el dios del tiempo, el último ser que existió en el vacío original, de manera que Ahura Mazda no era el dios creador primario, sino este Zurban, o dios del tiempo, que lo podríamos relacionar también con Saturno, ¿no? Según la mitología clásica. Pero esta forma de entender todo esto, ¿no? Podría ser una forma extraterrestre de existencia, porque claro, aquí no existía esta tecnología, no existía esta forma de vivir. Claro, Jima, ¿con quién se conectaba? Entonces, porque Jima hablaba con un ser físico, Ahura Mazda, al igual que después lo hizo Zoroastro. Así el hecho de decir que era un dios del cielo y tener la creencia de que los dioses venían de fuera, pues podría corroborar que pudiera ser un extraterrestre, este Ahura Mazda. Diseñador o constructor, ¿no? Por lo menos el que realizó los planos y dio la tecnología a Jima. De esta forma pudo proporcionar, claro, esta tecnología para construir esta ciudad imposible de hacer en esos tiempos con la forma de vida y de los conocimientos de entonces, pero como digo, tampoco en estos tiempos. Sería fácil construirlo. Se necesitan unos avances tecnológicos muy avanzados para construir Derinkuyu y en el corto espacio de tiempo que debió de ser construida, ya que fue con un propósito de protección, pues no estaba previsto, ¿no? Estas grandes nevadas. Con mucho más motivo, tenía que ser de una tecnología extremadamente avanzada. Pero hay otra teoría sobre Derinkuyu, por la forma en que fueron estructuradas las puertas. Estas puertas son unos rodillos de piedra de unos 500 kilos de peso y que pueden ser movidos por una persona, pero solo desde un lado, desde el interior. Por lo que cualquiera que estuviera allí está claro que se escondía de algo o de alguien. Sí que tenía sentido la protección, por supuesto, de ese tiempo, porque eso está en el Avesta, y eso está así de claro, pero veremos que hay más cosas que están en el Avesta. Ahí se cuenta que Ahura Mazda se elevó a los cielos en su carruaje divino, que era como los vimanas, que nos hablan también en la tradición hindú, y que Ahura Mazda le juró la guerra a su eterno enemigo, que además era su hermano gemelo, y que se llamaba Ahriman o Angra Mainyu. Esto suena a un enfrentamiento de dos fuerzas extraterrestres, lo que en realidad, pues entonces en la antigüedad eran llamados dioses, ¿no? Luchando por el control de la tierra. Lógicamente, en ese tiempo los únicos que podían volar eran estos extraterrestres a los que llamaban dioses, los pobladores, ¿no? de la tierra. No había otra opción. Según esto, pues tiene sentido que se construyeran también estas ciudades intraterrenas como una forma de protección ante bombardeos aéreos. Y fijaros, la lucha tuvo que ser en el cielo, no podía ser en la tierra. Por lo que también la otra opción es que Derinkuyu, como otras de las ciudades intraterrenas, aparte de servir para esta protección de este invierno extremo, también pudo construirse como protección de un enemigo aéreo. Porque si van por el aire no pueden ver los pequeños conductos de ventilación, aparentemente allí no habría nadie. Pero si fueran por tierra, como también pueden especular los historiadores, ¿no? Estas luchas entre los hititas, los frisos, todo lo que os he comentado, pues sí podrían ver estas entradas de aire y bloquearlas. Por tanto, matarían a todos los que estuvieran dentro, lo que de nada les serviría todo lo construido y la forma que pretendían de protegerse,
¿Por qué? Pues porque morirían. En defensa militar hay un dicho: una cueva es una tumba para un enemigo bien preparado. Así que aquí tenemos a Derinkuyu, esta ciudad mágica, esta ciudad misteriosa, que solamente tenemos datos acerca de construcciones como Derinkuyu en este libro llamado El Avesta, que bueno, pues fue hecho en la tradición mazdeísta o zoroastrista y que sí que nos da, como hemos visto, mucha explicación al respecto. Espero que la explicación haya sido de vuestro interés y aclarando todas estas imágenes maravillosas que habéis visto a lo largo de ella. Y os mando un saludo. Hola amigos, acaban de ver los dos vídeos, Kaimakli y Derinkuyu. Y nosotros vamos a hablar un poquito de qué sentimos o vemos de lo que ha estado sucediendo. Un saludo, Yolanda. Hola, hola, bienvenidos. Es el final del vídeo, pero para mí es la conclusión final, lo más interesante. Primero voy a hablar de este libro, El Avesta, ¿no? Que está claro que aquí hay contenido que podéis sacar de lo que yo voy a comentar ahora, que también Sol ha estado comentando en este mismo vídeo y en el vídeo anterior, y que también estas conclusiones sabemos que los Hopi o el Popol Vuh de los mayas o ¿cómo se llama el de los indios? Ay, no me sale. Bueno, la parte esta védica de los Vedas de la India también habla, ¿no? O sea, es decir... Los textos Vedas, ¿no? Los testigos védicos, sí, pero el Mahabharata iba a decir y esto es así. Entonces, si seguimos un poco la línea de todas estas ciudades subterráneas, ya había en la antigüedad muchas ciudades subterráneas, no en un lugar solo, en muchas partes del planeta. Y a estos seres que habían allí se les llamaba o hombres hormiga, o hombres avispa, o hombres serpiente. Depende la parte o el lugar, ¿no? Según el Avesta, aquí en la parte esta de Derinkuyu y Kaimakli, se relaciona principalmente con los hombres hormiga o ya los otros, pero principalmente con los hombres hormiga. Entonces, lo que nos quiere dar a entender que más o menos los científicos, 3.500, 5.000 años, estaban hechas estas ciudades subterráneas en la Capadocia, que según el guía, pues hay como unas 33 y que habrían posiblemente más y que entre ellas habían unas conexiones, por eso le llaman hombres hormigas, ¿no? Pero a nosotros nos dijeron hasta la 8 o la 9, pero sabemos que algunas tienen hasta 22 plantas y no lo dicen. Subterráneas, 22 plantas subterráneas y hasta la 8 o la 9 te enseñan. A partir de ahí hay un derrumbe provocado, por lo que pude ver eso es provocado por el humano, para que no se pueda bajar más abajo. ¿Por qué no podemos bajar más abajo? ¿Por qué no nos las quieren enseñar? ¿Qué es lo que se esconde allí abajo? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos. O sea, llegamos allí, nos enseñan un sitio que han limpiado, con una energía en un lugar bonito, en otro lugar un poco más feo, y nos encontramos que cuando queremos bajar a cierta profundidad o queremos ver esos brazos que comunican con otras ciudades, pues no se puede. Ahora están hablando que van a abrir 2 o 3 ciudades nuevas y que probablemente si de aquí a 1 año, 2 años volvemos, estén abiertas y a lo mejor iremos a ver las nuevas ciudades intraterrenas, subterráneas en este caso, que tienen que ver. Esto también se puede asociar al mundo intraterreno, es decir, culturas en la antigüedad hicieron también conexiones de un lugar a otro del planeta con ciudades subterráneas. Esto también tendría que ver con el mundo intraterreno, de también lo que dicen, por ejemplo, en todo lo que es la cordillera del Himalaya, donde están estas culturas como Nepal y otras que hay, que también hablan, o el desierto del Gobi, que hablaban de unas conexiones que habían a nivel planetario, de unas razas que vivían, vamos a decir, razas intraterrenas o razas extraterrestres que convivieron muchos miles de años antes de que nosotros estuviéramos en el planeta Tierra hace 9.000 años cuando empecemos con las primeras ciudades-estado. Entonces, si nos vamos remontando hacia atrás, vamos a preguntarle a Yolanda qué sintió en Kaimakli y qué sintió en Derinkuyu, en las 2 ciudades, a nivel energético. Bueno, no solo la lectura fue mía en este sentido, sino que los participantes en el viaje, ¿no? Los asistentes, habían varias personas que también eran sensitivas, que tienen pues, la capacidad de percibir y además era algo como que se respiraba en el ambiente, ¿no? Entonces la percepción fue algo que creo en lo que coincidimos, si no todos, prácticamente todos
con las mismas sensaciones, el mismo tipo de sensaciones, ¿no? Con ligeras variaciones, pero todos coincidimos en la energía del lugar. Entonces, en el primer lugar que mencionaba Luis, en Kaimakli, que la piedra era blandita, que se podía derrumbar y tal, y decías, bueno, esto en sí solo ya la construcción es una maravilla, porque para que aquello no se derrumbe hay que hacerlo con mucha inteligencia, hay que saber muy bien lo que estás haciendo, más fácil de excavar, pero más difícil al mismo tiempo, por los peligros de derrumbe. Allí la energía era una energía suave, una energía sutil, dulce, como más amorosa, podríamos decir. Una energía que te invitaba a estar, que te invitaba prácticamente a quedarte, era acogedora, era un lugar agradable, un lugar que te transmitía una sensación muy bonita. Además, los techos allí podíamos caminar más cómodos. Era un lugar en el que los túneles también permitían caminar de forma más cómoda, estaba hecho como para caminar más de forma erguida, no para personas muy altas. Pues a mí me venía estupendo, porque como sabéis yo mido cerca de los 2 metros, entonces a mí me venía pintado la medida, pero la energía, como digo, era muy agradable, era un lugar en el que se estaba cómodo y te invitaba a entrar, o sea, y aquí a quedarte, era un lugar dulce, como de acogerte. Y en eso, pues como digo, coincidimos pues los participantes todos. Además, estábamos maravillados allí viendo este rincón, aquel rincón, fíjate cómo han hecho esto, ¿no? Tiene puntos Allí muy no interesantes. no hicimos ejercicios. No, allí en ninguno de los dos, en ninguna de las dos ciudades hicimos ejercicios porque el lugar tampoco permite mucho, porque hay otros visitantes. Y por Entonces, por una parte eso, y otro porque como tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar ahí a nivel energético, pues tampoco queremos traernos ningún regalo que no queremos regalos extras. Entonces, como decías, el lugar fue muy, muy agradable. El segundo lugar, en Derinkuyu, ya la cosa cambió. Allí la cueva está hecha de una piedra más dura que cuesta mucho más excavar, con lo cual todavía es... te llama mucho la atención de que puedan lograr esa ciudad de tantos pisos hacia abajo. Aquí quiero comentar que, igual que en Kaimakli vimos como decían que podían haber hasta 4 tipos de, vamos a decir, de roca, ¿no? La caliza, una más dura, realmente vimos 2. Aquí en Derinkuyu solo vimos la misma y con una cosa, el musgo verde, que databa mucho más antigua que la otra ciudad. Musgo verde, no, musgo rojo, creo. Rojo. Sí. Pero había un musgo bastante... No, había el verde y el rojo, estaban los dos. Sí, pero el que data más antiguo era el rojo. El rojo, que eso no lo vimos en Kaimakli. No. Solo en Derinkuyu. Sí, esta parece ser más antigua, ¿no? Y también los túneles son más bajos, más angostos, hechos, yo diría, en muchos lugares para ir o a 4 patas o reptando prácticamente, porque ahí por pequeña que sea una persona, incluso a los niños, me refiero por el tamaño, ¿no? Incluso a los niños les costaría yo bajaba con la cámara prácticamente erguido. En cuclillas. En cuclillas, en un lado y en otro lado me tiraba, como si fuera una pista. Sí. Me tiraba porque no cabía. Yo mido 1,85 m, Yolanda mide casi 1,60 m. Yo casi no cabía. Y también hay que decir otra cosa, eran empinadas las bajadas en Derinkuyu y en Kaimakli era como... Más llano. Así. Era más llano, sí. Y allí bajemos 9 plantas así. En picado prácticamente. No es que se han picado literalmente, pero sí que era como mucho más con mucha más inclinación, desde luego. También había otro detalle. En Kaimakli no estaba eso de los techos, los agujeros para meter las lanzas. Bueno, las lanzas cortas, que les llaman, tienen otro nombre. Sí. En cambio, en Derinkuyu sí que estaban hechos al principio esa especie de fortificación. Eso es algo que iba a comentar ahora, ¿no? Y en los dos están las puertas, esas redondas circulares que tienen, que le decía el guía que tenía la mirilla, y eso realmente es para poder hacer palancas, si no, no tiene... Para poner un palo para moverla. Eso pesa 1,5 toneladas y 2 toneladas y con eso cerraban las ciudades. Exacto. Entonces, como decía Luis, muy bien, en el primer lugar el espacio era más llano, más amplio, ¿no? Más expansivo, incluso podías sentir como una especie de corriente de aire allí suave, o sea que no sabías muy bien cómo se podía generar aquella corriente, porque el túnel de ventilación realmente solo había uno. Uno central y bajaba 80 metros. Sí, entonces que genere esa corriente de aire es extraño. ¿Y cómo puedes respirar bien a esa profundidad si realmente solo hay un túnel? O sea, en teoría debería de haber algo que hiciese el movimiento del aire.
Y el ambiente pues estaba cómodo, era fresco, tampoco no era un ambiente sofocante y demás. Estaba muy cómodo y era muy agradable. Y como dice Luis, no estaban los agujeros estos que se supone que eran para meter lanzas y defenderse de si alguien intentaba invadir, ¿no? En cambio, en Derinkuyu, como decía, la roca más dura, estaban esos espacios, esos agujeros que están preparados, o se supone que están preparados para poner lanzas o palos para defenderse si alguien intenta entrar y poder pinchar al enemigo o atacar desde abajo. Y la bajada era mucho más inclinada, era como más bajaban más de golpe los pisos, o sea, no eran los espacios tan amplios, tan llanos, con esa sensación de expansión, sino que era más bien hacia abajo. Entonces, la sensación que te da cuando tú entras allí es que el lugar te está como si estuvieras en un embudo. Tú en un embudo llegas y arriba es más amplio y el embudo, cuando le echas el líquido, te va haciendo el remolino y a medida que vas bajando es como que te absorbe. Pues allí la sensación te daba un poco lo mismo. Es como un espacio preparado para atraer y llevarte a un lugar y una vez llegamos al lugar, que recuerdo que la sensación de pico máxima de más incomodidad, vamos a decir, era un espacio que era una capilla. Ahí todo el mundo que entraba decía lo mismo. Aquí qué yuyu me da estar aquí, qué angustia, ¿no? Qué sensación más desagradable, ¿no? Entonces, el hecho de que allí hubiese una capilla, la capilla que ella, al parecer, por la percepción, hablo desde la percepción nuestra, que todos tuvimos, no era una capilla dedicada para rezar y elevar la conciencia, ni muchísimo menos, sino dedicada para ritos quizá bastante más oscuros, ¿no? Además, ahí había un espacio que no se sabe bien si era una tumba o una tina para recoger sacrificios, no lo sabíamos muy bien, ¿no? Era una excavación que había también en la propia roca y nos dio una sensación un poco extraña el lugar, ¿no? Hay que decir que tenía forma de cruz. O sea, estaba claro que aprovecharon la estructura para hacer una forma de cruz luego los cristianos. Y yo estuve midiendo y había un punto telúrico bastante grande. O sea, un punto telúrico, no vamos a decir negativo, porque nos poníamos allí y mal no nos sentíamos. Lo que nos sentíamos mal era alrededor de lo que era la capilla, no del punto telúrico. Sí. Porque en el punto telúrico, si se supone que el religioso está dando, el sacerdote está dando allí algo, era un sitio positivo, pero en cambio... No, pero el lugar que tú dices de punto telúrico no era en la capilla. Tengo yo el vídeo hecho con Diego y es allí. ¿En la capilla? Precisamente lo he pedido para este vídeo a Diego y casualmente se ha perdido. Casualmente esa información de que salgo yo hablando, que yo hablo y hablo en la capilla estando allí, la tenía él, ha perdido la tarjeta, no se localiza. Y yo cuando estas cosas pasan es por algo. ¿Sabes? Porque no quieren que se vean las imágenes, porque no se quieren... En el vídeo de Diego sí que se ve, pero él lo tiene cortado. No se refiere a Diego, que no quiere que vea las imágenes, ¿eh? Se refiere a otras... Entidades. Que no quieren que eso salga porque ahí hablaba yo telúricamente del lugar. Y entonces registramos unos sitios negativos y unos sitios positivos que lo voy enseñando yo en el vídeo con las manos. Yo recuerdo que había otro sitio, como dice Luis, que la energía era más, o sea, a nivel energético el lugar era más agradable, era como que allí estaba mejor, pero la sensación del lugar era bastante angustiosa, además el ambiente más sofocante también. No nos daba buena vibración, o sea, es que era como que además los seres que allí habían vivido no eran humanos los que lo construyeron, después sí que lo reutilizaron, ¿no? Y es como todo se recicla y al final puede vivir allí como si nos vamos ahora nosotros y nos mudamos, ¿no? Pero como que el propósito inicial y los seres que hicieron aquello no eran seres humanos y los espacios no estaban hechos para seres humanos. Por pequeños que fueran. Me dicen, no, es que ahora, claro, somos... No. El espacio son espacios angostos y hay muchos en los que son hechos como para ir pues a cuatro patas o casi, como digo, reptando, ¿no? O sea, arrastrándote prácticamente. Entonces, percepciones que tuvimos visuales, ¿no? Sí que se ven unos seres que pues no sé si son los que se llaman hombres hormiga, pero lo que yo veo sí que son unos seres, como yo digo, parecidos o que a mí me recuerdan al duendecito este que se volvió malo en El Señor de los Anillos, ¿cómo se llamaba? El Gollum. Pues algo así. Era un ser así que tú lo ves y dices, si tiene ciertas trazas
de humanidad, en el sentido de que pues, tiene una conciencia, pero no es un ser humano propiamente como lo que nosotros entendemos, ¿no? Esos son los seres que yo vi por allí. Que podían andar tanto erguido como a cuatro patas. Sí. O sea, de hecho, Sí. en El Señor de las Anillos es un hobbit, pero es un hobbit, vamos a decir, que sea como Sí, pero inhumanizado. yo no me refiero al hobbit en sí, como eran los hobbits, sino a lo que se Al convierte, Gollum. pues era algo, y no es exactamente, pero para entendernos, pues lo que yo vi allí pues fue algo parecido a lo que es el Gollum, ¿no? Que andaba así medio a cuatro patas, pero luego otras veces también se puede poner derecho, ¿no? Pues algo así. Era algo similar, lo que yo percibí, ¿no? Y otras personas que también vieron cosas, pues también, claro, no decían, no es el Gollum, no es que no era exactamente, pero a mí me recordaba, ¿no? Entonces, eso fue la sensación como que el lugar te atrapa, como que aquello está preparado para cazar, para atraparte, para que vayas bajando y que no salgas de allí. Era la sensación que nos dio a muchos, ¿no? Como fue muy genérico, de los que habíamos que teníamos percepción, fue algo como común en todos. Es que la capilla, por ejemplo, cuando tú estás en Kaimakli, Kaimakli se ve que es una ciudad que la han ensanchado los propios humanos y que hacen capillas cristianas, porque allí la roca daba para eso. Pero de Rincuyo ahí los cristianos hicieron un poco, casi se lo encontraron todo hecho, y la capilla está más abajo y tiene ya, a partir de ahí empieza la energía chunga. A partir de ahí ya empecemos a notar, aquí no estoy bien, me duele un poco la cabeza. Y antes también era más sutil, pero sí, dolor de cabeza le dio a varias personas también. Luego cuando bajamos, hasta la planta 8 nos enseña el guía cuando da la explicación. La planta 9 baja Diego y Diego se encuentra pues con la pared derruida y lo grabó y lo vimos en foto. Yo no bajé más porque ya estaba reventado, decía yo si bajo más ya estaba sudando, aquello ya decía, porque claro, me había metido en sitios donde no cabía, realmente no cabía. No, y que el ambiente también era más sofocante. Es curioso, como siendo igual, más o menos una profundidad, podríamos decir, similar, ¿no? Una y otra, como en una tienes un ambiente fresco y te permite estar cómodo y a gusto, aunque vayas a un grupo de personas, y en la otra realmente no tiene nada que ver. Y también tenía su túnel de ventilación y todo. Es decir, Pero esos hay túneles- diferencias que dices, y a nivel de energía del lugar. Esos túneles de ventilación tienen que ir acompañados de otros más pequeñitos, que también los vimos, que hacían como la contraventilación. Y por eso se estaba muy bien a nivel de oxígeno. Y el oxígeno no faltaba. Luego yo pregunté que si esto tenía que ver con las chimeneas que hay en la Capadocia y me dijeron que no estaban conectadas, que no tenían nada que ver, que las chimeneas eran una cosa y que las ciudades son otra. Y efectivamente, donde estaban las chimeneas no habían ciudades, donde habían ciudades no habían chimeneas. Que yo pensaba que las chimeneas eran parte, ¿no?, de esa construcción y no tienen nada que ver, porque la chimenea es una erosión del terreno por tipo de la los piedra. elementos, sí. Y eso se tiende a tumbar y luego vuelve como a salir, ¿no? O sea, nos estuvieron explicando. Lo que sí que os puedo decir que lo que yo he visto, que decían que entre ellas se conectaban, ¿no? Kaimakli con Derinkuyu pues se conecta, ¿no?, con otras ciudades. Esos pasillos nunca los vimos. O sea, no nos están enseñando la verdad de los túneles, porque, para empezar, esos túneles están más abajo. ¿Por qué están más abajo? Porque donde nosotros estuvimos no vimos ningún Túnel de conexión. túnel de conexión. Si están más abajo, si se conectan, no nos dejan llegar. Y aquí la pregunta es ¿por qué no nos dejáis llegar? No nos dejáis ver. No te digo que no nos metamos en un túnel hasta llegar a la Que próxima. te muestren el túnel. El túnel, pues no nos lo mostraron. Y eso pues a mí me crea cierta desconfianza, por un lado. Y por otro lado, si ese túnel baja tan abajo, ¿hacia dónde iba? Porque nosotros sabemos que por ahí dicen hasta 22 plantas, pero yo creo, después de lo que vi, lo empinado que es eso, que eso baja a algún tipo de ciudad intraterrena mucho más profunda. O sea, es decir, ahí no te están explicando que ahí hay una base de algo. Y yo creo que ahí tenían una base. Esos seres tenían una base. Y si vamos en plan cacería o canibalismo, pues podrían tener allí, podrían hacer lo que quisieran. Si los veo como seres científicos o tecnológicos, pues probablemente allí tenían ciudades. Estos sí, o sea, simplemente eran salidas para la superficie porque ellos vivían en el mundo intraterreno. Como vivían en el mundo intraterreno, no necesitaban salir. Cuando tenían esos túneles para salir, pues podrían salir, como dices tú, para cazar, para recolectar, para hacer fuera, vamos a decir, al aire cualquier tipo de actividad religiosa, entiéndeme, religiosa por sus parámetros. O no, o no se sabe, pero que hay en el mundo, pero eso baja a algo mucho más profundo, y para mí eso es un mundo intraterreno, ya no es una ciudad subterránea, ya es un mundo intraterreno. Claro, no unas capas tan exageradas como nos dicen
donde están las ciudades intraterrenas en la parte de Mongolia. No estamos hablando de eso, pero que eso es muy raro. Y esto, o sea, nosotros hemos visto las cuevas de Granada y hemos visto otro tipo de cuevas esto es diferente. No tiene nada que ver. Esto Las es mucho cuevas más de Granada antiguo. sí que son hechas por el ser humano y fueron hechas pues para vivir allí, ¿no? Y La mucho gente más recientes. que no tenía medios para poder construirse una vivienda, pues era como la vivienda de los pobres. Ahora no, ahora ya la cosa ha cambiado, ahora ya son de lujo. Pero se inició como una construcción de una forma de vida de gente que no tenía medios. Y claro, es reciente, es algo que en el tiempo tiene sus años, pero es reciente, no es de la época que datan estas cuevas, ni muchísimo menos, y no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Pero bueno, si en otro... Yo sé que hay otras ciudades también, lo que pasa es que no te dejan visitarlas, ¿no? Pero que en un futuro lo mismo nos dejarán visitarlas. También sería comparativa ver en otras partes del planeta cómo hacían estos lugares subterráneos, ¿no? Que no dejan de ir a una especie de ciudad intraterrena. Se sabe que en Los Ángeles han encontrado una, se sabe que, por ejemplo, donde está ¿cómo se llama ahora? Esto que hay en Estados Unidos, donde está el agua, donde están los Hopis y donde están los navajos, bueno, ahí hay una serie de ciudades también. Es decir, se han encontrado en otras partes del planeta, también en la parte de Birmania. O sea, hay ciudades de estas repartidas por el mundo, igual que hay pirámides, igual que hay templos. O sea, estamos hablando que esto tendríamos que remontarnos 12.000 años más para atrás y ver estas sociedades o estas humanidades que vivieron antes que nosotros, cómo vivieron en esos templos, en esas pirámides y en estas ciudades intraterrenas. Porque para mí, tanto muchos de los templos que encontramos antiguos como las pirámides, como las ciudades intraterrenas estas que hemos visto, pertenecen a algo de humanidad que hubo hace 12.000 años para atrás. Y digo humanidad de la Tierra, que mucha gente dice Dios es venido del cielo por los textos que dicen. Pero yo entiendo que siempre hubo humanidad en la Tierra. Independientemente de que bajara alguien y se fuera, bajara alguien y se fuera. Siempre hubo una humanidad constante en la Tierra de diferentes tipos de homínidos y de razas, vamos a decir, humanas, ¿no? Humanas me refiero porque andan erguidos y porque tienen una inteligencia. Los hay de 5 metros, los hay de 3 metros, tipo humanoide. Y eso es una realidad. Y el que no lo quiera ver es porque no quiere ver más allá. Es decir, nosotros hoy en día hacemos así y vemos un ovni. Y la mayoría de la gente no lo ve. Entonces, ¿es un problema de que los ovnis se ven o no se ven? Es un problema de que hay gente que tiene la mente cerrada para no ver esas cosas. Y hay gente que tiene una abertura que puede ver esas cosas, puede ver el mundo sutil. Entonces, yo creo que aquí el problema es, ¿esto existe o no existe? No, es un problema del ser humano. ¿Estás preparado para esto o no lo estás preparado? Y si estás preparado para esto, a los que nos gustan estos temas, nos gustaría profundizar mucho más y poder llegar más lejos. Pero bueno, el poder adquisitivo, el poder del tiempo y muchas cosas, y el que nosotros tampoco somos especialistas en, vamos a decir, en arqueología, ni en según qué cosa, o según qué tipo de ciencias, pues tampoco podemos saber mucho más, porque si tú vas con un grupo que uno es un arqueólogo, el otro es un biólogo, el otro es un no sé qué, pues al final se hace un reportaje muy bien hecho, pero para eso se necesita un dinero, se necesita ir... Patrocinadores. Patrocinadores y un equipo de la hostia para poder investigar. Claro, nosotros investigamos sobre el terreno haciendo un viaje. Sí, pero ¿sabes lo que tenemos de ventaja? Nosotros que decimos lo que vemos de verdad. Y cuando ya tienes ciertos patrocinadores, vamos a decir, muchas veces te condicionan lo que puedes decir. Entonces aquí decimos realmente lo que hemos visto, lo que hemos sentido y en eso ahí tenemos esa ventaja. Exactamente, y que vamos con gente, que la gente que va con nosotros, como también son gente que sabe igual que nosotros porque llevan años en estos temas y tienen una abertura mental, también son canalizadores, son videntes, son terapeutas, son astrólogos, también ellas nos aportan una visión que a nosotros se nos puede escapar. Y por eso lo importante también de que venga gente con nosotros. O ya no que se te escape, sino que si todos coincidimos en la misma cosa, cada uno abierto a ver lo que le llegue, que todos coincidimos en lo mismo, algo de verdad tiene que tener, ¿no? O sea, no se trata solo de que que el otro vea lo que yo no veo, sí, también, pero a mí me parece eso interesante, pero me parece muy interesante el hecho de que muchos vean lo mismo, ¿no? Entonces ahí dices, ve, igual pues no estoy tan loca, ¿no? Como yo digo, igual es que no estoy tan loca, igual es que aquí hay realmente algo de verídico en lo que se está viendo, lo que se está percibiendo, ¿no? Y eso también es muy interesante, corroborar cómo muchas personas perciben, sienten y ven las mismas cosas, ¿no? Es que de un grupo de 16, que 6 o 7 te comenten lo que ellos están viendo, para mí ya eso es una garantía. Porque no estamos hablando de que alguien ha ido y ha dicho una cosa, luego va otro, no, estábamos allí todos
en la misma zona y luego ya cuando hemos salido y hemos estado en el autocar o en el hotel, hemos comentado. Y que claro, que 6 o 7 personas te cuenten cosas similares que las que tú has percibido, pues yo creo que eso empieza a dar una realidad que ni los arqueólogos ni los científicos pueden demostrar. Claro, no, lo nuestro no tiene validez, pero seguro que se asemeja o se acerca bastante más que lo que ellos puedan decir. Bueno, esto es como la metafísica y este tipo de cosas, ¿no? Que antes no eran cosas de superchería y supersticiones y de personas incultas, y ahora con la física cuántica pues realmente se está ratificando todo, ¿no? Y están documentando cómo funciona esto y esto. Uno lo hagan en el lenguaje metafísico y el otro pues lo hablan en un lenguaje más científico, pero al final es la misma cosa. Entonces, con esto sucederá igual. Tardará un tiempo, más o menos, que lo que la tecnología tarde en avanzar lo suficiente para poder ratificar y los intereses de los que mandan permitan que esta información salga a la luz realmente. Porque hay investigaciones hechas profundas que, como tú sabes y como sabéis todos, no permiten que salgan a la luz porque no interesan, ¿no? a los medios, a la sociedad tal y como está montada. Porque entonces caería esto, caería aquello, caería lo otro. En las universidades de personas con un conocimiento universitario profundo que han estudiado y que además han investigado por cuenta propia, y cuando han visto que las dos cosas y las dos versiones no coordinaban y encuentran los puntos en los que realmente son puntos débiles y los hacen notar, pues esas personas las mandan a la calle. Nosotros conocemos más de uno ya, ¿no? Entonces, pues ahí se está ocultando la información, y nosotros pues lo que hacemos es soltarla como nos llega. Como no somos universitarios en ese sentido, no somos profesores de universidad, podemos decir de momento nuestra opinión en ese sentido, lo que nos parece. Y que parte de esos científicos que han sido expulsados, ¿no? Por decir verdades como templos y no estar dentro de lo que ellos quieren, pues tener a la gente sostenida y engañada, muchos han estado en caja de Pandora y algunos todavía están. Es decir, los hemos traído y los hemos puesto ahí para que se vea que sí, que esto es real, ¿no? Es decir, están hablando de cosas y dentro de su universidad pues no lo ignoraron, no lo quisieron ver. No solo eso, sino que los echan, o sea, por hablar. Entonces aquí tú dices, bueno, si yo estoy enseñando la materia que me dais, me estoy diciendo lo oficial, pero además les abro los ojos y les digo, oye, pero mirad por aquí porque igual aquí encontráis algo. Simplemente por eso pues ya no puedes ejercer, que no te atienes a las normas que ellos marcan. Bueno, el siguiente vídeo que yo voy a hacer de Turquía creo que ya es, habrá uno de la Capadocia en el cual hemos estado en la zona de las iglesias, donde tú haces un ejercicio, y luego quedará el de Éfeso, que ya en Éfeso fue la última grabación que hice yo con cámara pro, y haré 2 más de Turquía y en la línea de lo que hemos estado hablando ahora. Cuando finalicemos, pues también diremos nuestro parecer de lo que hemos sentido allí. Entonces habrá uno más de Capadocia, de la parte de lo que son las iglesias, y otro más de Éfeso, y con eso cerramos los vídeos en caja de Pandora. En el de Iván y en el de Diego ellos están haciendo muchos más porque grabaron mucho más que yo, o sea, estuvieron por ahí dando más vueltas, y ellos también explican su parecer, ¿vale? Su forma de entender las cosas. Entonces también los podéis ver porque ahí podéis divertiros. Familia, que ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo, y un saludo, y si os ha gustado, compartan todo este contenido porque la verdad, estos trabajos de investigación, pues tienen un para qué. Pues nada, como dice, compartir, si os ha gustado, darle al like y nos vemos pronto. Os esperamos, no falléis. Un saludo, amigos, ¿qué tal están? Hoy estamos aquí también con Yolanda. Un saludo, Yolanda. Hola a todos, bienvenidos. La propuesta hoy es para las personas que realmente tengan ganas de venirse a Egipto, a este viaje que estamos haciendo del 12 al 23 de abril del 2019, es decir, ahora en Semana Santa, de aquí a nada, poco tiempo, ya quedan unos meses, para que sepan un poquito de qué va el viaje, porque Ana Vaz, la chica de la agencia de viaje, pues nos lo ha preguntado, dice, hacer un vídeo que la gente sepa un poquito qué va a ver, y así todos contentos y sabemos cómo va el tema, y de eso se trata el vídeo. Yo la introducción que quiero hacer antes de empezar es, nosotros el primer viaje a Egipto lo hicimos en 2013, hemos estado con diferentes personajes en Egipto, con Gabriel Silva, Sola Insa y unos cuantos más,
Y como caja de Pandora hemos llevado a más gente. O sea, el hecho de ir a Egipto a través de la caja de Pandora y aulaspandora.com ha sido, bueno, pues probablemente más de 15 viajes. Entonces, no es que estemos dando algo nuevo, sino vamos a dar algo diferente a lo que hemos dado en estos últimos años y en diferencia a lo que puedan hacer otros compañeros, que como por ejemplo Arrasol también tiene otro viaje, ¿no? Entonces, todos son de caja de Pandora y todos están dentro del equipo. Es usted el que tiene que elegir, pues, qué época le conviene, ¿no? Y con qué ponente le gusta. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Justamente aquí al lado vamos a poner lo que es el recorrido. Lo van a ver porque yo lo voy a estar moviendo y van a ver en cada día lo que se va haciendo. Este recorrido está en aulaspandora.com. En el apartado de viajes, pues nos ven la foto nuestra, le clican ahí y ahí lo tienen. Pero debajo del vídeo de YouTube está el enlace directo para poder clicar. Y entonces vamos a hablar de lo que nosotros hacemos diferente a lo que hemos hecho otros años y por qué este año vamos. En primer lugar, viene Iván Martínez y vienen Diego Muñoz. Iván Martínez del canal Gran Misterio y Diego Muñoz del canal Hijos del Sol. Ahora primero hablaré de la parte suya. La parte suya, en un principio, como todos sabéis, vamos con un guía. Actualmente los templos en Egipto están llenos y dentro de los templos ya no te dejan hacer nada, apenas te dejan hablar. Es un problema. Entonces prácticamente dentro del templo estamos con el guía y en diferentes lugares donde hay opars o cosas, vamos a decir, diferentes, especiales las iremos diciendo, como la parte esa de los taladros perfectos, la flor de la vida, la pila de Dendera, todas estas cosas, ¿no? Que los jeroglíficos estos que tienen el avión, el submarino, que están en diferentes templos, no en uno, pues todas esas cosillas las iremos comentando junto con Iván, con Diego, conmigo. Ellos luego aparte van a tener 4 conferencias que se van a hacer en el hotel, en las salas de los hoteles o fuera en la parte del hotel, vamos a decir si es en el barco, en la terraza, pues ellos van a dar 4 conferencias enfocadas en enigmas y misterios. Son 4 temáticas que ellos se van a preparar. Y luego habrá una quinta conferencia, que esa quinta conferencia será como el final de todo lo que hemos visto, las conclusiones y hablar con ustedes. También será el primer día una presentación para conocernos todos y cada uno qué es lo que quiere saber o ver, ¿no? Del lugar, con lo cual prepárate un poco también para decirme, no, yo he venido aquí por esto y me gustaría ver esto y saber más de esto. Entonces nosotros también, el primer día también intentaremos compactar un poco lo que el cliente o ustedes, ¿no? Los viajeros quieren con nosotros. Ya sabéis que nosotros estamos enfocando este viaje a Egipto en plan enigmas, misterios y ejercicios que va a hacer Yolanda de conexión. Entonces es un viaje diferente a otros. Aquí no va ningún arqueólogo, es decir, no vamos a ver la versión arqueológica. Tampoco tenemos ningún medio o canalizador que canalice cosas allí en plan soy la diva. No va de eso el viaje. El viaje, si estáis viendo los vídeos que estamos haciendo ahora de Turquía, que estamos mostrando tanto en el canal de Iván como en el Diego como en el mío, son viajes donde se van haciendo cosas. Lógicamente allí no se ve todo lo que hacemos, pero para que te hagas una idea de lo que te vas a encontrar. Es decir, en plan turístico, lo habitual, comida lo habitual, los templos los habituales, las pirámides los habituales. ¿Dónde vamos a marcar la diferencia? Las conferencias que van a dar nuestros compañeros y los ejercicios que ahora nos va a enseñar Yolanda, que es lo que proponemos diferente, ¿no? En este viaje. Decías que no viene ningún arqueólogo, pero es que realmente la versión arqueológica, por decirlo de algún modo, es la versión oficial, es la que nos va a dar el guía. Entonces, no consideramos necesario que tenga que venir ningún arqueólogo a repetirnos lo mismo que nos va a decir el guía. Nosotros aportamos el otro punto de vista que no se cuenta, que es lo realmente que a nosotros nos parece realmente lo interesante, ¿no? El por qué los datos oficiales que nos dan no cuadran, las incoherencias de la historia, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco el trabajo, en teoría lo que hay previsto, si ustedes no nos dicen lo contrario, una vez estemos allí, sería pues enfocado en esa dirección, ¿no? En ver realmente por qué esa versión oficial no se sostiene, ¿no? Desde nuestro punto de vista, evidentemente. Como dice Luis, ninguno somos arqueólogos. Sí, lo que iba a decir que también hay otras personas que van a Egipto y hablan de hermetismo, ¿no? Unos canalizan, otros hablan de hermetismo y otros van con arqueólogos. Y nosotros el punto es totalmente diferente, lo que te estabas comentando tú ahora, ¿no? Es otro punto de ver Egipto, es otra forma. Entonces, la gente que tiene que venir con una mente muy abierta, ¿no? A ver qué nos vamos a encontrar. Y lógicamente siempre os decimos que si vosotros podéis aportar algo, porque tenéis conocimiento,
pues también es interesante que aporten el conocimiento. Van a haber momentos de tertulias, ahí también pueden aportar. Cuando vamos en el autocar también se irán comentando cosas, o en los lugares donde estemos tomando un té, una cafetería. Entonces, esto va a ser el viaje. Y ahora te dejo seguir con los ejercicios. Bien, nosotros tenemos, bueno, yo en este caso tengo diferentes propuestas, ¿no? En teoría hay 4 grandes momentos o 4 grandes ejercicios que se pueden hacer y como hicimos también en Turquía, pues si surge el momento en alguna ocasión en el que sea posible, pues igual podemos hacer alguna cosita extra, siempre que el tiempo y la ocasión y el lugar, ¿no? Porque como sabéis todos los lugares no son apropiados para hacer cierto tipo de ejercicios, lo permitan, ¿no? Entonces los 4 puntos importantes o 4 ejercicios importantes que propongo son, uno es la capilla de Sekhmet, ¿no? En el templo de Karnak. Sekhmet es una diosa que es la diosa, como yo digo, de la vida y de la muerte, ¿no? Porque es la diosa de la medicina, pero a la vez tiene una fiereza y es capaz de darte la vida, resucitarte, como es capaz de quitártela. Un poco como los médicos hoy en día, igual te pueden sanar que te pueden quitar del medio, ¿no? O sea, es decir, es una herramienta que se puede utilizar en las dos polaridades. Con lo cual era una diosa muy poderosa, muy venerada, y a día de hoy se considera en Egipto que es la única diosa viva que queda de los dioses egipcios, ¿no? Y que está ahí. Entonces, en la capilla en la que está la diosa Sekhmet, tenemos el privilegio de tenerla para nosotros solos durante un tiempo. Entonces, en ese tiempo... 2 horas. Bueno, pero 2 horas, quiero especificar, según el grupo de personas que seamos, si somos más grandes, como la capilla es pequeñita, tendremos que hacerlo en 2 veces o en 3, depende. Ese tiempo lo utilizaremos para hacer unos ejercicios que a mí me pareció muy adecuado conectar con el poder de la diosa, no el de la diosa ella, sino el de la diosa o el dios que todos tenemos en nosotros a través de la energía o contando con la energía de Sekhmet, ¿no? Que es muy potente. Si lleguéis allí, los que vayáis lo vais a notar. Además hay un punto telúrico allí muy importante también que activa y desatasca, vamos a decir, el canal de chakras y hay veces que también se tienen experiencias divertidas en aquel punto porque mueve el chakra raíz, el chakra base, el chakra sexual, y entonces ahí pues puede haber un movimiento y se siente físicamente, se nota la energía y entonces pues da a veces lugar a situaciones divertidas, ¿no? Nosotros queremos enfocarlo, yo quiero enfocarlo en este caso como para tomar ese poder, que además allí al tener el punto telúrico de enraizamiento, porque es el chakra base, te da el poder de la tierra, o sea, tenemos como 2 puntos muy potentes para tomar ese poder y recuperar toda esa intensidad de nosotros para poder generar nosotros la realidad que nosotros queremos, como dioses que somos aquí en la tierra también, ¿no? En pequeñito, pero luego me dicen, es que esta mujer se cree Dios. No, yo soy una parte de ese Dios que somos todos, ¿no? O esa chispa divina que todos tenemos en nosotros. Después tenemos otro boom. Que es cerrar durante 2 horas también, donde está la gran pirámide de Giza. La pirámide. La gran pirámide también la tendremos 2 horas para nosotros, tanto por dentro como por fuera. Y fuera pues tenemos la capilla del rey, que es donde realmente después de subir por dentro pues hay una pequeña también sala, y esa sala, el sarcófago está movido, no está en su lugar telúrico. Uh-huh. Por eso también nos recomendamos entrar dentro del sarcófago, hay un lugar telúrico. Y si vemos que las pirámides, cada uno dentro de su historia ha dicho lo que le ha dado la gana, lo que sí sabemos es que las pirámides son máquinas cuánticas, que le falta pues el piramidón dorado, le falta una especie de circuitos que han desaparecido, y si tú lo ves a vista aérea, pues habrían 4 pirámides grandes, 4 pequeñas, y había como una especie de circuito electrónico visto desde el aire. Entonces, de alguna manera tenían un flujo de energía. Ese flujo de energía podría ser desde un punto arriba de la estratosfera, podía dar una emisión de energía para que, vamos a decir, tú a través de una especie de señal de radio o wifi pudieras tener una energía en tu ciudad o cuando fueras conduciendo porque los coches tuvieran una antena, o bien porque eso se utilizara como una tecnología para dar un salto, vamos a decir, a otras vidas. Uh-huh. Lo que sería pues a unas vidas paralelas, un salto en una línea de tiempo, o irte a otra zona, tanto a nivel, vamos a decir, espiritual, con lo que sería una especie de ensoñación consciente, o bien físicamente, no lo sabemos, pero... Sí, es una geometría, ¿no? Y la construcción en sí
propicia como la proyección de energía y la canalización de esa energía como a nivel cósmico. Por lo tanto... Sí, lo que te iba a decir es que no vamos a hacer ningún ejercicio de algo que sepamos que pueda hacer daño, ¿no? Va a ser algo muy sutil para que la gente conecte allí. Y ahora nos explicas un poco. Yo allí la propuesta es conectar, pues como aprovechando la inercia que genera a nivel simplemente como cualquier otra geometría pueda ser sagrada, en este caso la pirámide, aprovechar esa inercia y esa potencia que tiene una pirámide para conectar con esa energía cósmica, para recoger esa energía cósmica y hacer esa conexión nuestra con el cosmos. Y que a partir de ahí, los que no lo hayáis hecho ya, a partir de estos ejercicios, que después vosotros os quede esa memoria para que podáis replicarlo en casa con facilidad, que es la idea, ¿no? No solo de que lo hagamos allí, que sí, que está muy bien y el lugar es especial y es fantástico y luego pues uno se viene con ese sabor de boca, sino que recordando la experiencia y memorizando los pasos que hemos hecho, vosotros podáis después replicar aquí y hacer esa misma conexión, porque ya, a ver, la conexión está hecha, simplemente es como, venga, vamos a ponerle atención, intención y vamos a darnos cuenta de que estamos conectados. Cuando tú te das cuenta es cuando realmente aquello empieza a funcionar a todo trapo, ¿no? Pues aquí haríamos una conexión con el cosmos, ¿no? Con esa energía cósmica. Evidentemente en todos los lugares, como tienen una memoria histórica larga, profunda e intensa, podemos recibir información de cada lugar. Nos puede llegar información del lugar, pero no vamos a estar, porque Egipto tiene una energía muy potente y depende cómo nos podemos traer, como yo digo, o conectar con algún recuerdo que no sea muy agradable. Entonces la idea no es esa, la idea aquí es conectar, como os digo, con esa energía primero de la Tierra, después del cosmos y trabajar con eso y traerlo como herramienta. Estos serían los 2 puntos para mí más claves en este lugar. Yo sumaría que cuando tanto estemos en Karnak, estemos en la pirámide, estemos donde estemos, mientras Yolanda hace el ejercicio, yo primero limpio el lugar. Sí, se hace la protección. Luego hago unas protecciones y estoy todo el rato pendiente de la gente. Y si a alguien se le pega algo, le pasa algo, lo limpio. Que para eso soy terapeuta, tanto como Yolanda en terapia energética, lo sumo. Como hago una serie de protecciones y hago una serie de limpiezas, no os preocupéis porque nunca pasa nada. Ya os pueden contar otros personajes lo que quieran. Yo sé lo que trabajo y lo vengo trabajando hace 10 años y nunca ha fallado. O sea, es decir, yo siempre hablo de mis experiencias. Cuéntale, cuando venimos de Egipto siempre venimos todos con las pilas puestas, que es tremendo porque hay una energía allí brutal, como os digo, y entonces esa conexión te hace como que te cargues las baterías y vienes mucho tiempo después con las baterías cargadas. Y como empezamos por Karnak, que es donde se cargan las pilas, pues ya vamos todo el viaje con pilas. Ya venimos con las pilas puestas. Vamos todo el viaje con pilas. O sea, vamos yendo desde la parte, vamos a decir, desde Luxor, aunque también haremos una visita a la parte ya a la frontera con Sudán, a donde está Busimber, luego ya iremos con el barco pues en dirección a, ya yendo hasta que lleguemos a lo que serán Giza, la gran pirámide, la parte del Cairo, no que vayamos con el barco, sino que vamos por el Nilo, hasta que ahí paramos, cogemos un avión interno y ya nos lleva al Cairo. Ahí en el programa lo podéis ver un poquito cómo está hecho el tema. Muy bien. Luego en otro lugar que no sea, como decimos, una pirámide y un templo, que será pues en un espacio en un hotel o bien en el barco, esto hay que un poquito jugar todavía con la estrategia, ¿no? del lugar y los tiempos. Hemos hecho una estrategia con Ana para en este lugar este día, pero eso se puede modificar, entonces no lo vamos a decir. No, por eso no quiero certificarlo, no sabemos exactamente el lugar y el momento exacto, pero aquí trabajaremos, como yo digo, la conexión, que yo llamo la meditación o trabajo energético, porque es un poco de todo, es una especie de proyección, regresión, pero no es la regresión típica, es de otro modo. No quiero llamar regresión porque no me gusta la expresión y no es exactamente. Entonces es lo que yo llamo la meditación de las arenas del tiempo, ¿no? O trabajo con las arenas del tiempo. Ahí lo que vamos a hacer es tomar energía del lugar, tomar información del lugar, leer esa información y ver que aquí sí está enfocado a leer, pero a salvo, protegiditos, no en un lugar concreto que esté cargado, sino en un espacio que esté protegido y limpio y que nosotros tengamos el tiempo para hacerlo con tranquilidad y la disposición, ¿no? de poderlo hacer bien. Entonces aquí sí que vamos a leer o a tratar de leer, cada uno en la medida en la que nos llegue la información,
¿Qué es lo que vemos nosotros real de historia, ¿no? ¿Qué es la parte que a nosotros nos llega, que no nos han contado? ¿Qué cosas vemos que no nos han dicho? O que sí, bien sea para ratificar o bien sea para aportar cosas que hasta ahora no se han conocido, no se han sabido, ¿no? Y esto lo que también nos enseña, o lo que también aprendemos, es hacer este ejercicio. El que ya lo hace, pues se queda también, como yo digo, con la memoria de cómo yo trabajo esto y cómo yo lo puedo después replicar en otro lugar, cuando yo quiera recibir información del lugar y trabajar con esa información, a ver qué rescato de aquí, qué memoria me traigo, ¿no? Que no me traigo la memoria, sino qué es lo que veo, como si estuviéramos mirando por un agujerito, ¿no? En la historia de, como yo digo, las arenas del tiempo. Y el otro ejercicio que hay propuesto, pues realmente es trabajar ya con nosotros. Aquí, como ya tenemos el poder, ya tenemos las pilas, tenemos la información del lugar, vamos a ver qué información nuestra hay ahí, qué tenemos nosotros en conexión con ese lugar, qué podemos en esta vida, qué podemos aprender de ahí, y en esta vida qué podemos desatascar que esté en relación a esa situación o a esa energía o a eso que hemos vivido en ese espacio, ¿no? Y este sería el último de estos 4 grandes, vamos a decir, que haríamos para trabajar ya nosotros con la información que ya hemos ido desarrollando de los otros 3 bloques que hemos trabajado. Entonces eso sería la propuesta, que a ver qué parte de nuestra historia está en resonancia con aquello, no porque hayamos vivido allí, no se trata de eso, sino esa energía que tiene en resonancia conmigo y qué es lo que yo puedo aquí desatascar, cómo eso me lo puedo yo hacer mío y que me sirva de impulso para mi vida actual y desbloquear pues ciertas áreas que podamos tener bloqueadas o potenciar ciertas áreas que podamos tener ahí un poquito flojillas. En el vídeo que hemos hecho de Turquía, de Göbekli Tepe, casi al final se hace un ejercicio y una reflexión nuestra. En el ejercicio lógicamente no se ve a la gente, pero se saca un cacho, no todo, un cacho, un trocito, y veis cómo la gente responde a ciertas cosas que se les preguntan. Para que tengáis una idea, si queréis testar, ¿no? Como decir, vamos a testar un poquito... A saborear. A saborear, exactamente, eso es en catalán, ¿no? Ya está. Sí, pues a saborear un poquito el tema, ¿no? Luego también yo he sacado ahora un vídeo también de Kaimakli. La semana que viene saco de Rincuyo y más adelante saco Efeso. Pues en esos vídeos también podrán ver un poco las dinámicas, ¿no?, que hemos estado teniendo en Turquía, pero en Egipto mucho mejor porque lo conocemos más y realmente ya lo tenemos bien cogido. Más por la mano. Por la mano, exactamente. Vais a disfrutar. No sé si te quedaba otro ejercicio por decir. No, hemos hablado ya de los 4 grandes, vale, ¿no? Y entonces, como digo, después pues pueden haber momentos en los que se dé y haya la ocasión, pues si el grupo le apetece, a mí me encanta, ¿no? Meternos ahí a chafardear, a hurgar, a hacer, o simplemente para potenciarnos nosotros, ¿no? Depende también de la energía del grupo, ¿no? De las necesidades del grupo en general y de lo que nos pida en ese momento, pues la situación, el lugar, el momento. Más adelante haremos alguna tertulia tanto con Diego como con Iván conjuntamente y hablaremos de temas de Egipto, para que ustedes lo puedan seguir, y ellos en sus canales también están haciéndolo de Turquía, y aparte también van a hablar de Egipto en solitario. No digo porque no solamente está esta información de este vídeo, sino que hay más vídeos informativos para la gente que quiera saber más sobre el tema de Egipto. Lo único que voy a ya, para cerrar, deciros que las inscripciones y reservas hay que hacerlo a través de la agencia de viajesaladino.com o Anabas, ¿no? Y de Anabas pues tenemos anabas@viajesaladino.com y su móvil personal es +34 626 41 89 97. Como os he dicho antes, siempre en el texto de ver más de YouTube está todos los enlaces puestos para que cliques y te metes directamente en la web y veas el programa, o los datos directamente de Ana para que ya la puedas llamar desde el mismo móvil si lo estás mirando desde ahí el vídeo. En la cajita de información, debajo del visor de Sí, YouTube. no esperaros tampoco hasta el final a apuntarse porque hay unas plazas limitadas. Y en el momento que llenemos esas plazas no cogemos más gente, no queremos tampoco llevar un grupo muy grande. Hay que decirlo que no sé si el grupo está en 35, más o menos, eso os lo dirá Ana, pero una vez que lleguemos a ese punto se acaba, no vamos a hacer con más gente. Si se apuntara mucha más gente, pues haríamos un segundo grupo, porque se trata de llevar un grupo de calidad, no un grupo de cantidad, como hacen otros ponentes que te llevan 80 y 100 y luego la calidad humana se pierde, ¿no? Queremos que el trato humano sea cercano a nosotros
y que cuando estemos comiendo o estemos tomando un té, todo el mundo podamos hablar y todos podamos conocernos y entre todos tengamos ese toque humano. Por parte de Caja de Pandora también vamos a grabar con vídeo, no todo, algunos momentos, algunas experiencias, pero estaremos grabando. Luego Iván Martínez y Diego también van a grabar por su cuenta, ¿no? Pero siempre nos vamos turnando, ¿no? Cuando unos están en una cosa, otros están en otra. A ver, las personas que vengáis con nosotros y estemos en los templos, ahí como no nos dejan hacer de nada, lo único que podemos hacer es grabar. Prácticamente escuchar lo que dice el guía y 4 cosas de OPAS que podamos hablar. Ahí se graba, pero ya en el momento de las conferencias o los ejercicios, pues es nuestro momento y es donde nosotros pegamos más fuerte. Y ahí es donde van a estar disfrutando. Se os pasará un programa a los que os apuntéis ya más detallado, con más o menos cómo va a estar todo, los días donde son las conferencias, los días donde son los ejercicios, más o menos, ya sabemos que eso a última hora se puede cambiar dependiendo cómo esté el tema allí en Egipto. Y también se os va a dar un dossier donde hay una pequeña explicación de temas, vamos a decir, más históricos, herméticos, arqueológicos del tema de Egipto, que es precisamente la parte que nosotros no vamos a tocar y os lo vamos a dar en un dossier para que tengáis pues un poco de lo que significa la simbología, de ciertas cosas, y ya tengáis ese manual para que os lo podáis llevar ya, si queréis, imprimido por vosotros mismos, para que tengáis ahí datos, ¿vale? Esos datos ya os los damos ahora, al principio, bueno, cuando ya os apuntéis, os mandaremos antes de salir esos datos porque es parte de lo del viaje. Pero eso es para vosotros, para que vosotros estudiéis un poquillo lo que queráis. Cuando vayáis allí, pues tengáis un mínimo. Pues ya está, por mi parte, muchas gracias a todos por los que habéis seguido este vídeo. Y si os ha gustado el viaje, y aunque no podáis, lo podáis recomendar a otros amigos, porque siempre os decimos, si estos viajes se hacen, vamos a tener contenido de vídeo para la Caja de Pandora. Si no se hacen, pues ese contenido no está. Entonces, si la gente no se apunta, pues no se hace. Es así de sencillo. Entonces, es verdad que por un lado la chica de la agencia se gana la vida, nosotros ganamos algo para poder llegar a final de mes, el otro porque Caja de Pandora no está para tirar cohetes, quiero decir, nosotros no somos una ONG. Ganamos de lo que hacemos en el día a día, ¿vale? Ni una multinacional. Ni una multinacional, porque muchas veces habláis de Caja de Pandora como si nosotros fuéramos multimillonarios y como si YouTube nos pagara, que nosotros no tenemos tantas visualizaciones como canales, super canales que tienen 1 millón de visitas, que no vamos por ahí. Somos, al fin y al cabo, un canal mediano pequeño y a base de estas infraestructuras podemos seguir haciendo cosas en Caja de Pandora. Si esas infraestructuras no se hacen estos viajes, no se hacen según qué cosas, pues perdemos calidad, perdemos contenido y al final tendremos que no haremos casi nada, ¿vale? Lo digo para la gente que mal habla y mal comenta, que la realidad es esta. A veces hacen las cosas para poder tener contenido. Y aquí vamos a llevar gente, vamos a disfrutar y luego tendremos contenido en internet. Sí, señor. Luego, otro tema que también cuando vayáis, los que vayáis a ir al viaje es, en los países musulmanes el alcohol solamente está en el barco y en el hotel. Pero no queremos que venga nadie alcoholizado, ni drogado. Queremos que venga gente responsable, gente que le gusten estas temáticas. Gente que también se tiene que dejar... A ver, cuando yo voy a grabar, o va a grabar Iván, si no quieren ser grabados se ponen por detrás. Pero si yo estoy grabando aquí y se ponen por delante, saldrán en la grabación. Entonces, los que vengáis, que sepáis que se va a grabar. Entonces, tenéis que venir con la actitud de que se os va a grabar si os cruzáis. Yo no voy a grabaros a vosotros si no queréis. Lo que no quiero es que se cruce la gente cuando nosotros estamos grabando. ¿Por qué? Porque luego dicen, no quiero salir. Perdona, estoy grabando al guía y no te estoy grabando a ti. Eres tú el que te has cruzado, ¿vale? O sea, esas cosas también quiero que queden claras porque cuando hagamos el viaje, mientras yo esté grabando voy a estar grabando. Es decir, que la gente pues, se ponga por detrás si no quiere salir. Si quiere salir, oye, de coña, porque viéndose la gente, yo cuando estoy en un templo pasa mucha gente de otro grupo, no pasa nada. Pero es lo natural, ¿no? Que cuando estás en un sitio donde hay cientos de personas, pues se grabe a la gente sin querer. No se puede evitar eso, ¿vale? Porque nosotros no estamos haciendo un documental donde nos cierran el templo para nosotros. Y lo bonito también es ir grabando la dinámica de lo que vamos haciendo sobre el camino. Intento no grabar al grupo, pero sí las dinámicas de los compañeros que llevan el grupo, como pueda ser Yolanda, Iván o Diego, o lo que diga el guía. Eso también quiero que quede claro para que no tengamos malas confusiones, porque en Turquía hemos grabado cosas que luego al final no hemos podido poner y se han perdido, ¿vale? Entonces también voy a pedir que me firméis el tema de
de que estáis dispuestos a que se pueda grabar el tema. Porque al fin y al cabo son documentos que vamos a sacar en internet. Pues venga, familia, ahora sí, muchas gracias. Un besote. Hasta pronto. Os esperamos, ¿eh? Sí, sí. Venido.